Marhaba, ahlan. En este vídeo vamos a hablar de que en árabe las letras se dividen en solares y lunares. ¡Qué bonito!, ¿no? Que se dividan en solares y lunares. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a empezar viendo por qué necesito yo saber y qué significa esto de que haya letras solares y lunares. Pero antes de esto, vamos a repasar un poquito el artículo, es decir, cuando ponemos el, la, los, las en árabe, porque va a ser ahí donde necesitemos saber si la letra es solar o lunar. Vamos a repasar un poco. ¿Os acordáis que dijimos que para determinar una palabra, es decir, para decir el árbol o el coche, lo que hacemos es poner al principio, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Si yo digo kitab, kitab es un libro y ya está. Kitab, un libro. Si lo que quiero decir es el libro, delante añado alif y lam. Al-kitab. Y así estoy diciendo el libro. Ahora vamos a ver por qué necesito saber si la letra es solar o lunar. Volvemos al artículo, yo le pongo el artículo a la palabra, ¿vale? Si la letra que hay después del artículo, ¿vale? La letra que hay después del artículo, es decir, después de la lam, es lunar, leo la palabra o digo la palabra tal cual, como la que hemos visto antes, al-kitab, ¿vale? La kaf, en este caso, todavía no sabemos cuáles son solares y lunares, luego lo vemos. Pero en este caso, yo os digo que la kaf es lunar. Entonces, leo el artículo alif, lam, ¿no? Al. Y luego la palabra entera, porque la kaf, ¿vale? La letra que hay después del artículo es lunar. Entonces digo al-kitab. Pero, si la letra que hay después del artículo es solar, ¿vale? Como por ejemplo la shin, lo que hago, por ejemplo en la palabra shams, ¿vale? Shams, sol. Le pongo el artículo a la palabra, al, ¿sí? Y la letra que hay después de la lam es solar, la shin. Esto lo sabéis porque yo os lo digo, todavía no la sabemos. La letra que hay después de la lam es solar, ¿vale? Entonces lo que hago es que la lam del artículo no la digo, no la leo. Digo ashams. Hago doble la siguiente letra que va después del artículo, ¿vale? Repito. Si la letra que hay después del artículo es solar, la lam no la digo, no digo la lam. Voy directamente a la letra solar y la hago doble, ¿vale? Ashams. Ashams. ¿Veis que no suena la L en ningún sitio? La lam no suena. Ashams. Y ahora lo que necesito saber es qué letras son solares y qué letras son lunares para poder decir o leer bien la palabra, ¿vale? Cuando lleve el artículo, recordad, la lunar, leo el artículo y luego la palabra tal cual, y la solar, no digo la lam del artículo y voy directamente a la letra solar, ¿vale? Y la hago doble. En estos cuadros podéis ver cuáles son las letras lunares y cuáles las solares. Vamos a ver algunos ejemplos con palabras que la primera letra es lunar y otras que es solar. Por ejemplo, bint, ¿vale? Bint es una niña, perfecto. Pero ¿y si le pongo el artículo? ¿Vale? Le pongo al y entonces tengo bint. ¿La ba es solar o lunar? Lunar, ¿no? Pues entonces digo al bint, la niña. Siguiente ejemplo, dub. Dub, un oso, ¿vale? Si yo digo dub es un oso. Le pongo el artículo y entonces miro a ver si la dal es solar o lunar. Es solar, ¿no? Vale, pues entonces digo, no digo la lam para nada y digo ad-dub, el oso. ¿Sí? Un par de ejemplos más. La palabra qamar, luna. Si digo qamar, estoy hablando de una luna. Si le pongo el artículo para decir la luna, ¿vale? Miro la kaf. ¿La kaf qué es? ¿Solar o lunar?
Lunar, ¿verdad? Vale, pues entonces digo al-qamar. Leo la palabra entera. Al-qamar. Y el último ejemplo, la palabra shams. Yo tengo shams, que es un sol, ¿vale? Quiero decir el sol. Lo que hago es mirar si la shin es solar o lunar. ¿Cómo es la shin? Solar, ¿verdad? Vale, pues entonces no digo la lam para nada y digo ashams. Digo la shin doble, ¿sí? Ashams. Ahora falta aprenderse cuáles son lunares y cuáles son solares. Es decir, que si cuando le pongo el artículo, la letra que hay después es lunar, diré la palabra entera, ¿vale? Al-kitab. Leo la palabra entera. Pero si la letra que hay después del artículo es solar, no digo el artículo para nada y digo esa letra doble, ¿vale? Ad-dub, ash-shams, as-sayara, el coche. ¿Sí? Espero que haya quedado más o menos claro y lo que tenéis que hacer ahora es aprenderos cuáles son las solares y las lunares. Shukran wa ma salama y la liqa.